toda la economía. Abrimos el año de entrevistas en toda la economía, esta vez con un formato distinto, donde van a poder ver todas las entrevistas del año 2017 en formato de video. Hoy hacemos nuestra apertura, le abrimos la puerta a este espacio y recibimos a Marcelo García, a quien le damos la bienvenida. Ya es casi un conocido de la casa. Marcelo, ¿cómo estás? Sí, la verdad que sí, muchas gracias por la invitación y la verdad con este nuevo formato y ser el primero, romper el hielo, digamos, en este nuevo formato que vas a tener, así que lindo desafío. Vamos a hablar ya del tema local, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con Junín, sí, de lo que viene a nivel de elecciones, y también vamos a tener una mirada. Vos sabés que nuestro portal es exclusivo económico y financiero, y por eso vamos a empezar mirando tu óptica de cómo viene la economía a nivel global, a nivel nacional. ¿Cómo ves la situación económica del país? Mirá, hay varias cosas que se están ajustando y realmente cuesta, tiene su proceso. No es fácil después de, por ahí suena otra vez hablar de la herencia y todo lo demás, pero en realidad hay situaciones en lo macro y económicamente hablante, ¿no? Donde se están planteando el cambio y llevar un proceso a otro tipo de sistema económico, donde todo era y pasaba por el Estado. Hoy se está revirtiendo esa situación y se está tratando de llevar, y dentro de lo que se puede, con el menor impacto, digamos, socioeconómico, porque no solamente la economía en sí. Cuando decís no volvamos al tema de la herencia, ¿pensás que el gobierno se equivocó en no dar un panorama exacto de lo que recibió? Se trató de no crear ese caos, esa información que podía ser negativa, crear mal humor financiero, o se debió sincerar más la bomba de tiempo que se recibió. No, indudablemente dejaron un campo minado lo que se fueron de la anterior administración, y esto obviamente, si vos querés tener en 4 años un resultado, indudablemente hay que operar. Cuando vos generás una operación, tiene consecuencias, y lo que tratás de hacer es que el paciente, cuando entra en la recuperación, empiece a tener los menores síntomas en cuanto a dolores y todo lo demás. En ese sentido es lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando. Por un lado, el tema de que nos dijeron que la movilidad social pasaba por tener una determinada marca, y a lo mejor venía desde empresas como La Salada, digamos, en sí, que no son genuinas. Tratando de decir que la igualdad de oportunidades es tener el mismo teléfono celular que otros, y en realidad lo que estábamos teniendo era un sinfín de falta de oportunidades y de crecimiento en sí. En realmente agarrar y decir, la movilidad social entendida por mi parte es tener la oportunidad de a lo mejor poder cambiar un trabajo por otro, en la mejora de un mejor sueldo, de beneficios, en lo que hace a tratar de mandar a mis hijos a un mejor colegio, o tratar de ver la posibilidad de mandarlo a una universidad, y realmente ir escalonando socialmente. Creo que ese tipo de oportunidades, estábamos metidos y subsumidos en lo que hace a que seguir detrás de la emisión de la maquinita y solamente hacer papelitos de colores, que no tenían ningún tipo de poder adquisitivo, que hoy se estaba tratando de devolver. Y a mí, por ahí, no tanto lo que yo quiero decir es no ir tras la inflación y hablar de inflación solamente, sino de ganancia de poder adquisitivo, que me parece que lo tenemos que volver a tener. Ahora, cuando nosotros decimos, le damos a la maquinita, que es cierto, yo comparto casi todo lo que recién decías. Ahora, hay una cosa que es real, nosotros cambiamos de emitir por tomar deuda. El problema del déficit lo seguimos teniendo igual. ¿Vos crees que en algún momento hay una solución de fondo, o se puede ir a una solución de fondo? Es lógico que se necesita tiempo, que hay que reacomodar variables macro para que después se vean en la microeconomía, pero ¿crees que vamos en ese sentido, o que de nuevo nos vamos a equivocar y nos vamos a encontrar solamente con una reparación parcial? Mira, el tema de equivocaciones, creo que hemos tenido una larga vida en lo que hace económicamente hablando, y casi te diría sistemáticamente, casi en forma reiterativa en 10 años. Entonces,
como que se viene a ser una parte cíclica, digamos, y somos muy pendular, pasamos de un extremo al otro sin pasar o tratar de generar algo que nos quedemos en el medio y tomar una decisión en cuanto a una política económica de Estado, que me parece que es lo que nos estaría faltando. Pero si la toma de deuda va a ser en función de agarrar y ponerlo a la producción es una cosa. Ahora, si la ponemos solamente a un sistema financiero, obviamente que a lo mejor muy probablemente nos estemos equivocando y errando el camino. Ahora, hay que ver de cómo armás esa red y ese tejido productivo nuevamente, porque se había roto totalmente. Esto de que decían, favorecemos la industria nacional, favorecemos el trabajo, lo que hacemos acá es solamente en Argentina. Y en realidad nos estaban mintiendo, porque hemos visto muchísimas empresas donde hubo despidos y en función de esto que tenían tomada deuda con, por ejemplo, Venezuela, que después se terminó pasando. Roja, Sancor, bueno, exactamente, muchísimos de las empresas que ya vimos cuáles son los resultados que se tuvieron. Entonces, me parece que ahí también hubo el negocio de los vivos, digamos, en función de abastecerse de un discurso hacia los pobres. Entonces, hoy por hoy creo que este tipo de cosas se tiene que revertir y tiene que volver a ver empresarios, volver a ver pymes, pero realmente pymes, que son los que absorben el trabajo, que no sea el paraguas estatal solamente el gran empleador. Otro punto de apoyo donde en los últimos años nos hemos volcado solamente a crear empleo en el sector privado, haciendo un Estado bastante grande y bastante tonto, para decirlo de alguna manera. Privado y para privado. Sí. Porque muchas veces bajo el paraguas ese hacíamos algo que decía, bueno, yo te doy, pero me tenés que tomar cierta cantidad de gente que no produce. ¿No? Volviendo ahora ya, o metiéndonos un poquito más en el ámbito local, pero no dejando de lado el nivel nacional, las elecciones legislativas son un punto como para ver si la gente está dispuesta a un cambio, como el que decíamos recién, de dejar esos vaivenes económicos y sociales, a hacer algo a largo plazo, dejar el cortoplacismo y ver el mediano y el largo plazo. ¿Cómo ves vos ahora a nivel local? Estás dentro con un acuerdo con Cambiemos, recordamos que vos formabas un unibloque por parte de Mirta Cule, Frente Renovador, ¿no? O sea, entraste al consejo y bueno, ¿cómo ves eso desde este punto de vista, de dónde estás parado en la actualidad? Sí, como vos decís, yo ahora sigo estando con el unibloque, pero actuando en interbloque, para ser más ilustrativo, digamos, sigo estando con el unibloque, pero formando parte, digamos, de lo que es la estrategia en lo que hace al bloque de Cambiemos. Que de hecho ya le decimos a la gente, vas a ir de tercer candidato a concejal dentro de lo que es el Frente Cambiemos. Los frentes tienen distintas posiciones y sectores políticos. De hecho, los socios que crearon Cambiemos son el PRO, la Coalición Cívica, el Partido FE y la UCR. Y de hecho, bueno, con el trabajo que se vino haciendo con el intendente, con Pablo Petreca, desde la época que era concejal, y que siempre tuvimos buen diálogo y compartíamos muchas de las cuestiones que hacían a nivel local, y de hecho siguió, y por lo menos hacia mi persona no tuvo un cambio desde cuando asumió como intendente, y realmente aposté por tratar de sumarme y dar una mano y tratar de que se refleje en la ciudad y que esto aprendamos a sacar el egoísmo, para ver si podemos tapar u opacar al otro, digamos, en función de... Ahí me obliga a hacer una pregunta, sí. O sea, con todo el respeto, sabes que te lo hago sobre todo para que vos lo puedas explicar. ¿Tenés ahí un encontronazo con decir, mira, te dice, mira, antes estaba en un lugar, ahora pasó al otro y ahora pasó al otro? ¿Hay algo que por ahí molesta, o estás totalmente convencido de que hoy hay que dejar de lado los colores políticos para ver las ideas y los proyectos? Sí, yo cuando en su momento, cuando estaba en el Frente Renovador, que ya te digo, es otro frente que tenía distintos sectores y sectores políticos también dentro de su conformación, cuando volví a tratar y cuando ingreso también por internas contra el ex intendente Mario Meoni, cuando volví a tratar de generar la interna para ver si democráticamente se podían elegir, indudablemente esto no pasó,
se cerraron las puertas y no hubo ningún tipo de chance de que participara en una interna. Entonces ahí es como que te muestran la puerta de salida y te decís, claro, mirá, tenés que buscar otro camino porque acá no vas a tener la posibilidad de presentarte y tratar de ser elegido o ver qué pasa. De hecho, es más, sale un presidente de un frente que en realidad no existe porque no tiene carta orgánica, no tiene nada. Habla del Frente Renovador. Del Frente Renovador, que tiene un presidente cuando no hay carta orgánica, no hay afiliados, no hay nada. Entonces, en definitiva, es como los que por ahí somos un poco más grandes. Me hacía acordar al sketch que hacía Alberto Olmedo en su momento de Costa Pobre, decía la banda Tus Amigos. Entonces, en definitiva, se convierten en espacios estancos, totalmente pierden el dinamismo de lo que es un frente. Ese espacio que vos encontraste en el Frente Renovador y con el meonismo sobre todo, lo ves ahí en Cambiemos, sí, en esta nueva etapa. ¿Cómo viene Junín? Sabemos que se ha hecho mucha obra que no se ve, en el medio todo lo que pasó con los problemas hídricos, que trajeron un caos, sobre todo sí, en la posibilidad de pensar de que Junín pueda entrar el agua a la ciudad y todo eso. Se actuó en consecuencia, se salió a medias por lo menos del problema principal. Todo lo que va en obras hasta ahora, y una de las promesas fundamentales que es el transporte público, ahora se anunció a 4 meses, ¿no? ¿Cómo ves esa etapa? Vos sos uno de las entrevistas anteriores hemos hablado mucho de esto, sí, de los que pensás que tiene que haber transporte público, que debe ser el esfuerzo del gobierno tanto local como provincial. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo estamos en eso? Primero, decir que, y escucho a muchos de que el gobierno actual, a nivel local estoy hablando, es un gobierno de ricos. Realmente hay que ir a ver algunos barrios que fueron los más relegados de acá de Junín, y de hecho fui precandidato a intendente y candidato también, y en muchas de las cuestiones de ejes de campaña coincidí en lo que se debería hacer, y se están haciendo. Por eso también uno se suma a eso. Entonces, cuando vos vas a Barrio Güemes y tiene cloacas, cuando antes no lo tenías, cuando vas y en Barrio Norte tenés un desagüe pluvial, que eso te va a permitir hacer muchas cosas, y que de antaños era donde se formaba por ahí en el sector de Barrio Norte, que muchos lo conocen, muchos los vecinos, como La Olla, o que se dice La Olla, era porque no tenía ese desagüe. Hoy se está haciendo, y no son barrios sí, adinerados ni nada por el estilo. Son obras que no la ve toda la ciudad, se entierran. Se entierran. Para solo, que se sepa, son 180, una cierta cantidad de personas, son 180 millones que van enterrados. Claro. Que eso no se ve, pero que se va a ver después cuando empiecen con el tema de las lluvias y a lo mejor otro tipo de cuestiones, donde vos vas a poder empezar a salir de tu casa, no ya con el agua a las rodillas ni nada por el estilo, sino que a lo mejor sean charqueados, y que después eso te permita llegar a tener el cordón cuneta, y después eso te permita tener el asfalto, porque sí, en realidad cuando vos no tenés los niveles, cuando vos no tenés el desarrollo de infraestructura pluvial para poder realizar la obra, que sí se ve que va sobre la superficie, que es todo eso, ahí es donde empezás a darte cuenta que es lo que estaba faltando. Sí, condiciones básicas que no son tan básicas si uno va, sobre todo a nivel nacional, sí, cuando uno ve la cantidad de gente que no tiene cloacas o que no tiene los servicios básicos indispensables. En cuanto al transporte público, decíamos antes, hace un año estaban por hacer los accesos como Bauman o Alvear. Hoy están hechos. ¿Estamos cerca? El transporte público ya está, lo indicó el otro día el intendente hace apenas 10 días en una conferencia de prensa que hizo en el MUMA, en el museo, donde pregunto hizo si todo. También en algún momento se anunció el bajo nivel y venimos de algunas cosas que venimos reclamando de hace tiempo y después no llega. En esto sí tengo toda la confianza y realmente he visto ya digamos programáticamente cómo se viene trabajando. Por lo tanto sí se va a haber transporte público. El intendente dijo que en 90 días se estaría ya en condiciones de dar digamos el puntapié inicial en cuanto a lo que hace
en sí al transporte público. Todavía se están terminando de hacer y obviamente los refugios, el tema de la parte de logística. Serían 3 líneas, por lo que yo, bueno, lo han visto también en la presentación, serían 12 micros, así que estos vendrían con subsidios de programas nacionales y demás, que bueno, que ya está y que es parte de la gestión también para volver a tener esta parte del transporte público. Si va a solucionar el tema del tránsito o no, como dicen que se van a sacar las motitos, eso no sabemos, eso va a ser parte de la cultura y obviamente tratar de volver a involucrarse dentro de lo que es el transporte público. Tampoco tenemos que echar la culpa a la sociedad de que si funciona o no funciona. No, sí. La cosa es que esté. Sí va a ser seguramente un servicio aprovechado por aquellos que tienen menos recursos, porque hoy moverse en taxi en la ciudad... bueno, eso es algo que también diciendo, yo no sé por qué solamente los sectores de bajos recursos, yo creo que tendría que ser aprovechado por todos, porque muchas veces... de hecho, yo no vengo de familia acaudalada ni nada de eso, pero hemos tomado micro. Y si vamos a Buenos Aires, actualmente tomamos micro, un subte, un servicio público. Entonces, en lo que sí, el impacto económico en distintos sectores, obviamente que es distinto y se acomoda y se reacomoda en la economía familiar de otra forma. También hay otros sectores, por ejemplo, la revalorización de lo que son sectores inmobiliarios con el tema de Alvear, de Bauman, de lo que va a ser ahora el nuevo, lo que se va a realizar, digamos, en el cuadrante noroeste, va a revitalizar un sector inmobiliariamente hablando también, donde puede ser elegido, Junín, ¿no? Obviamente, donde puede ser elegido y va a dar otro tipo de fronteras, digamos, también a las posibilidades de ir a vivir y querer vivir en ciertos sectores de Junín donde se encontraban muy relegados. También lo mismo va a pasar con la parte de Barrio Norte. Junín siempre ha tenido un crecimiento que creció hacia el sur y sobre todo sobre el lado de Quintas, cuando todavía teníamos muchos terrenos como para poder estar dentro de lo que es el ejido urbano, o sea, dentro de lo que es las rutas nacionales y circunvalación. Entonces, ese tipo de cuestiones me parece que son valorables, que cuando se dice que se está solamente, ya te digo, gobernando para los ricos, me parece que hay que recorrer un poco más la ciudad, hablar con la gente y ver qué es lo que está pasando. Ahora, si solamente queremos trasladar los efectos de políticas nacionales al nivel local, y me parece que nosotros tenemos que ver primero que el árbol no nos tape el bosque, empezar a ver y recorrer cuáles son los beneficios que hemos tenido por este famoso alineamiento que le dicen, pero que en realidad hay que ver la gestión también que se tiene. Se bajó cerca de 900 millones en total entre los presupuestos, fue para el presupuesto 2017. Y se inició con casi 350 millones de pesos, digamos, con obras afectadas, después se fueron asignando partidas de distintas gestiones que se fueron haciendo, que se fueron ampliando en distintas obras y sectores. Por ejemplo, ahora para movilidad urbana ingresaron hace apenas también 10 días 202 millones para este tipo de situaciones. O sea, estamos en una competencia donde la provincia de Buenos Aires tiene 135 municipios, incluido Junín. Donde si fuéramos al caso, yo te hago de periodista hacia vos. Si vos fueras gobernador, ¿pondrías todo ese dinero en Junín, en la parte electoral, ¿no es cierto? Sí, más en un año como este. ¿Lo pondrías en Junín o a lo mejor lo destinarías al conurbano donde vos estás jugando una gran batalla electoral? Sí, exactamente. Y sin embargo están viniendo a Junín y eso también es parte de la gestión de lo que se tiene que valorar dentro del alineamiento que tiene, que te miren a Junín. Sí. Marcelo, y eso lo hace el intendente, no lo hago yo. Seguro. La verdad me gustaría seguir hablando mucho más, por supuesto no va a ser la última vez que te invitemos a toda la economía. Esta vez te vamos a dar un regalo, es para que lo compartas con las personas que quieran y quizás para festejar algún triunfo electoral. Así que bueno, es de Club Privado de Vino, que es uno de nuestros auspiciantes. Así que te deseo el mejor de los éxitos en tu nueva orientación y bueno, y supongo que siempre estarás con la misma idea de siempre, que es trabajar por Junín y lograr de que los ciudadanos de esta ciudad estemos cada vez mejor. Te agradezco por venir y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias y como siempre a disposición, un gusto de volver a estar acá en esta casa. Marcelo García, concejal de Junín, ahora por Cambiemos en toda la economía.